¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado, Dr. Ismael Ariel Robles Martínez, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y a todos, mucho gusto estar aquí. Ya la conocen, entrevistadora maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Buenos días, tardes o noches, esperamos que les guste mucho este episodio. Saludos a quienes nos escuchan, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega, y nuestra invitada de hoy es doctora y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño. Para entender un poco su trabajo, debemos pensar en diseño participativo para las personas con discapacidad. Bienvenida, doctora Angélica Martínez de la Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Saludos a toda la audiencia. Un gusto tenerlos a ambos en cabina. Es bastante interesante tener al diseño y a las ciencias naturales porque muchas veces descubrimos que tienen más en común de lo que uno piensa. Claro. Pero bueno, vamos a comenzar la conversación. Angélica, vamos a pensar un poco en tu pasado. ¿Cómo eras de niña? ¿Qué visualizabas del futuro? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo de niña soy la hermana mayor de 5 hermanos. Soy de Puebla. Uh-huh. Y de niña, ¿cómo visualizaba mi futuro? Yo estudié en el Colegio Alemán, en Puebla, y me imaginaba que podía llegar a trabajar siempre me había gustado dibujar y me imaginaba que podía llegar a trabajar sobre todo en diseño de modas. Era un área que me gustaba mucho, el diseño de modas. Uh-huh. Sin embargo, por algunas situaciones personales, familiares, cuando yo quería estudiar esa carrera solamente estaba en Guadalajara, y al ser la hermana mayor y por las situaciones familiares, pues mi papá me dijo que no podía como despegarme en ese momento de la familia. Y me dijo, pues estudia lo que tú quieras, pero ojalá eso pudiera ser en Puebla. Y solo si te quisieras ir fuera, tal vez sería al Tecnológico de Monterrey a estudiar mecatrónica. En ese momento, hace 35 años, esa carrera era nueva en el Tecnológico de Monterrey. Y pues yo le dije, no sé de qué se trata esa carrera. Me dijo, pues también dibujan así como robots y cosas así. Y yo le dije, bueno, no creo que eso me guste tanto. Entonces en ese momento tenía poco de haber llegado la Universidad Iberoamericana a Puebla. Y como somos 5 hermanos, yo lo que había pensado era, nos llevamos 11 meses. Entonces yo iba a entrar a la universidad y al año siguiente mi otra hermana y así iba a llegar un momento en que los 4 hermanos mayores íbamos a estar en la universidad. Entonces había otra opción de estudiar en la Universidad de las Américas, pero era bastante cara. Uh-huh. Entonces, platicando bien con mi papá, le dije, bueno, pues quiero estudiar diseño, la Universidad Iberoamericana parece una buena opción. Y me dijo, ok, perfecto, pues quédate acá, estudia diseño y por eso decidí estudiar esa carrera. En ese entonces la realidad es que no sabía muy bien cómo se distinguía el diseño de modas del diseño gráfico, pero dije, bueno, pues es diseño y al final lo que me interesa es diseñar. Yo me imaginaba mi vida creando cosas, ¿no? Uh-huh. Creando objetos, creando mensajes. Eso era como lo que me gustaba. No me gustaba tanto la publicidad, que en ese momento era como un enfoque muy fuerte del diseño gráfico, pero dije, bueno, algo tendré que aportar. Entonces, eso fue un poco como de mi pasado. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando estabas estudiando? ¿Cómo fue el trato con las personas que estaban ahí mismo también estudiando? Las experiencias que te formaron como diseñadora.
Bueno, cuando estuve en la licenciatura, tuve muchísimos profesores que provenían sobre todo del área de arquitectura, ¿no? Hace 35 años, la mayoría de los profesores que impartían clases de diseño eran arquitectos. Sin embargo, en la universidad había al menos 3 profesores que eran egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. De aquí de sí, entonces el conocer a esos profesores y sobre todo a una de mis profesoras con la que tomé varias materias en la carrera, ella me hablaba mucho de la UAM, por ejemplo. Y algo que hacía es que ella venía mucho a la Ciudad de México y traía como libros. Bueno, no como libros, traía libros, ¿no? De la UAM. Y luego nos los regalaba, ¿no? Hacía dinámicas en los cursos y decía, bueno, a quien salga con el mejor proyecto y tal, le voy a regalar un libro. Así me hice como de mis primeros 3 libros de diseño. Y los 3 libros eran de la UAM Azcapotzalco. Y entonces, eso, por ejemplo, algo que también hizo en mí fue como... Ya sabía que existía una universidad, que era la Autónoma Metropolitana, que tenía como otra dinámica de enseñar el diseño y que además publicaban sobre diseño. Y esos profesores, pero en particular ella, hizo como un cambio en mi vida y en la manera en la que yo empecé como a aproximarme al diseño. Bueno, en ese momento, a mí, gracias a ella, a mí me empezó a gustar mucho el diseño editorial, ¿no? Entonces, en mi vida profesional, trabajé muchos años con una editorial independiente que estaba en Puebla, que está en Puebla todavía, y con esa editorial hacíamos muchísimos proyectos para la Secretaría de Cultura del Estado. Y yo me dediqué muchos años a diseñar libros, que es un área que me apasiona. El diseño de libros es algo que me apasiona. También trabajé en el primer despacho de preprensa digital que se instaló en Puebla. A mí me tocó toda esta transición del diseño hacia la parte digital. Cuando empieza toda la parte del DTP, que se llama Desktop Publishing, es decir, que empiezas a trabajar con las computadoras ya para maquetar publicaciones. Yo trabajé con la primera Mac, por ejemplo, ¿no? Con la Classic, y con eso fui como avanzando. Trabajé con programas muy antiguos para maquetación de libros como el Ventura o el PageMaker. El PageMaker, sí, ese sí. Exactamente, entonces el habilitarme, digamos, en esta parte como tecnológica con el manejo de software, me abrió bastantes puertas profesionales. Trabajé en este buró de preprensa que había en Puebla, ahí trabajé muchos años. Trabajaba también en la editorial independiente porque hacía el diseño de las publicaciones, y después me contrató un grupo en Puebla que todavía existe, que se llama Grupo Gráfico Editorial. Que sí, que es una de las imprentas más grandes. En ese momento era una de las imprentas más grandes de Latinoamérica. Y algo que hacíamos en esa empresa era toda la parte del diseño de libros para Conaliteg. Entonces ahí, para la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Y eso a mí me metió como en una dinámica de pasar del diseño de libros con un enfoque como muy cultural, libros de arte, libros de poesía, libros sobre museos, libros de diseño para niños, por ejemplo, ¿no? Entré a toda esta parte de producción masiva de libros de texto gratuito. Y después, siguiendo la pregunta de cómo llegué a la parte del posgrado, cuando estaba ahí, pues yo estaba mucho en la parte como de el diseño profesional. Estudié una maestría en mercadotecnia cuando todavía estaba en Puebla. ¿Al mismo tiempo estabas trabajando? Sí. Sí, mi vida empezaba a las 5 de la mañana. Muy pesado. Sí, me levantaba a las 5, iba a clases de spinning,
Daba Guau. clases a las 7 de la mañana en la Ibero, a las 9 entraba a trabajar, luego trabajaba todo el día y luego en la noche estudiaba la maestría. Wow, algo muy intenso. Sí, y el sí. pendiente de los 4 hermanos. Bueno, ahí ya estaba casada, ¿no? Ya, sí, ya, ahí ya me había titulado, ya había egresado, ya me había casado y entonces ya era como toda esta parte de mi práctica profesional. Sí. ¿Fue en ese proceso en el que estabas dando clases que te diste cuenta que querías entrar más en la parte de investigación? Pues fue muy chistoso porque empecé a dar clases luego de, recién egresada de la licenciatura. Tuve una profesora que se llamaba María Quijano, que ella algo que me dijo fue, es que eres muy buena para diseño editorial, deberías dar esa clase en la licenciatura. Y yo le dije, pero es que todavía ni me titulo. Me dijo, pero deberías entrar y empezar a dar clases de diseño editorial. Me apuré, me titulé. Mi tesis de licenciatura fue, se denominaba la retícula en el diseño editorial, precisamente. Diseño editorial. Oh. Entonces empecé a dar clases, daba clases de asignatura, que era esta clase que daba a las 7 de la mañana. Daba diseño editorial y así fue, como muy joven, ¿no? Empecé a dar clases. Incluso algo que costaba mucho trabajo era pues que los alumnos me respetaran, porque pues yo era como casi de la misma edad que ellos, ¿no? Entonces era la dinámica de la clase, pues era muy padre, porque es un tema que a mí me apasiona, todo lo que tiene que ver con tipografía, diseño editorial, publicaciones, y como además lo hacía profesionalmente y además entraba en la parte como de producción editorial. Otra área que me encanta son las artes gráficas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de impresión y de reproducción impresa, eso me encanta. Entonces, al principio, en mi carrera, yo empecé a trabajar desde el segundo semestre y en la esquina de mi casa había una imprenta offset. Entonces, mi papá me dijo, oye, tu carrera es muy cara. Vas a tener que trabajar en algo. Okay. Y me dijo, ¿ya viste que hay una imprenta aquí en la esquina? Y le dije, pues sí, ya vi. Me dijo, deberías ir a pedir trabajo. Y entré como chalán de la máquina de offset. Y entonces yo era la chalana, vamos a decir así, del impresor, de la prensa. Ajá. Y él lo que me enseñó fue a armar, a desarmar la máquina, a lavarla. Wow. A cambiarles la banda, ¿no? Entonces, pues eso también hizo como que yo me apasionara por toda esta parte de las artes gráficas. ¿Y fue ahí que entonces decidiste, pues, acercarte un poco más a la parte de investigación y relacionada un poco más con la parte editorial? Pues, digamos que en esa época yo todavía no tenía como en mi escenario la parte de la investigación. Ah, okay. Algo que pasó en mi vida fue que en 2001 mi papá muere. Mi mamá murió hace muchos años, hace casi 40 años, cuando yo era muy joven. Y mi papá en 2001 muere. Ah. Y en ese entonces, el que era mi esposo, vivía en la Ciudad de México porque le habían ofrecido un muy buen trabajo. Él es abogado. Y le habían ofrecido un muy buen trabajo. Entonces, digamos que hubo un cambio en mi vida muy fuerte. Se mudaron a la Ciudad de México. Exacto, y nos mudamos a la Ciudad de México. Entonces, cuando yo vine para acá, algo que yo pensaba es que yo necesitaba un cambio en mi vida. Uh-huh. Venirme a trabajar a la Ciudad de México implicaba seguir con esa rutina de trabajo súper demandante, de empezar a las 5 de la mañana haciendo lo que a mí me gustaba y tal. Entonces yo dije, como que vamos a ver cómo voy a vivir en la Ciudad de México, cómo me puedo adaptar. Algo que yo siempre cuento es que yo veía las callesotas en la Ciudad de México y para mí todo era periférico. Daba igual si era Avenida Revolución o Viaducto o Periférico, para mí todo era periférico. ¿No? O sea, yo veía calle grandota y decía, estoy en el periférico. Entonces, algo que empecé a ver cuando vine para acá era, dije, pues vivo acá y a lo mejor estaría bueno buscar qué está pasando en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Fue la primera vez que viste a la universidad?
No, ya la conocía por esta profesora. Ajá, pero, ¿no? pero habías estado antes. No, nunca había O sea, venido. no presencialmente. No presencialmente. Yo Ujú. sabía la existencia de la universidad, Ok. pero nunca había estado físicamente en la UAM. Entonces, en ese momento de mi vida, algo que dije, pues voy a entrar a la página de la UAM a ver qué está pasando en la UAM. Entré, no sé por qué, fui a dar a la página de la UAM Xochimilco. Justamente fue muy raro porque yo sabía de la UAM Azcapotzalco, pero di con la página de la UAM Xochimilco. Y justo en ese momento estaba abierta la convocatoria para entrar al posgrado en Ciencias El y destino. Artes para el Diseño. Ujú. Entonces lo platiqué con mi esposo y le dije, oye, fíjate que pues entré a la página de la UAM, está abierta la convocatoria para el posgrado, creo que a mí me gustaría entrar a estudiar este posgrado. Y me dijo, pues no tienes nada que perder, aplica, a ver cómo te va. Y eso hice. Entonces metí mi solicitud y todo y me quedé en la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño. Ahí ya vamos como por 2002, hace cuenta. Ajá, ok. Para ubicarnos así como en el tiempo, Ok. ya era el año 2002. Entonces yo entré a esa generación de la maestría que tuvo ingreso en el trimestre 2002 invierno. Y ahí después decidiste continuar con el doctorado. Sí, Excelente. estudié la maestría. Yo justamente por la experiencia profesional que tenía, Sí. había propuesto un protocolo que estaba vinculado entre el diseño gráfico, la producción editorial, las artes gráficas y el proceso de marketing relacionado con las publicaciones. Cuando entré ahí, y como en el posgrado de CIAD, luego que entras, a partir del protocolo que tú propones, te asignan al tutor. Mi tutor era Gerardo Clos. Ah, Gerardo. Ahí conocí a Gerardo. Yo conocí a Gerardo en 2002 a raíz de eso, porque a él lo habían asignado como mi tutor para desarrollar mi proyecto de maestría. Y esto era en la UAM Xochimilco, ¿no? En la UAM Xochimilco. Y también continuaste el doctorado en la UAM Xochimilco. Sí, ahí hubo un cambio, porque yo entré a la maestría, entré a la línea de teoría e historia críticas. Y algo importante fue que un día, que no tenía como nada que hacer, que andaba ahí mucho que no vuelven a pasar. Exacto, que en Xochimilco, como en toda la UAM, siempre hay muchos eventos, ¿no? Sí. Simultáneos, hay conferencias, hay talleres, hay seminarios, y en unas de esas horas libres que yo tenía, un día me encontré un cartelito que decía, ven a la conferencia de diseño accesible. Diseño accesible. De diseño accesible. Y yo dije, yo no sé qué es esto, voy a ir a la conferencia, porque nunca había oído el término. Entonces dije, tengo hora libre, nunca he oído el término, pues parece que vamos a ver de qué se trata. Y entré a la conferencia. Resultaba que la conferencia era una conferencia para el tronco interdivisional que daba una profesora de arquitectura, de ahí de CIAD Xochimilco. Y ella hablaba sobre todo de cómo el diseño necesitaba realmente cambiar como su ámbito de acción. Lo que ella proponía era cambiar el ámbito de acción, visibilizar a otros grupos, y entre ellos se encontraba las personas con discapacidad. Uh-huh. Ella, siendo arquitecta, obviamente toda la conferencia la centró en la accesibilidad física de los espacios, de toda la parte del acceso. Hablaba del diseño, por ejemplo, de rampas, de los baños accesibles, y yo así decía, es que ¿a poco la gente investiga esto, no? Los diseñadores podemos hacer esto. Entonces, claro que toda la conferencia yo me la pasaba preguntando, y yo le decía, a ver, y sí, está muy bien, porque pues usted es arquitecta y habla desde la arquitectura y dice que las rampas y que los barandales y que los espacios y los materiales de construcción, pero un diseñador gráfico, ¿qué puede hacer? Claro. Y entonces ella, que es una profesora que viene del norte, ¿no? Muy directa, me dijo, ¿y tú de dónde eres? Y le dije, bueno, yo soy diseñadora gráfica. Ay, sí. Los diseñadores gráficos jamás se han preocupado por las personas con discapacidad. Así, ¿no? Toda la conferencia fue así, pedrada tras pedrada.
Total, que se acabó la conferencia, yo me acerqué con ella, me presenté, le dije quién era y le dije, no sé nada del tema, pero todas las cosas que yo te pregunté, todo me dijiste, el diseño gráfico no está haciendo nada por las personas con discapacidad. Yo soy estudiante de la maestría, quisiera cambiar mi tema. Me dijo, pero si no sabes nada del tema. Le dije, pues precisamente por eso. Uh-huh. Precisamente porque toda nuestra interacción en la conferencia fue que tú me dijiste, los diseñadores gráficos no están haciendo nada para las personas con discapacidad, no se cuestionan, no están visibilizando a este grupo de la población, no están trabajando nada en cuanto, por ejemplo, el acceso. En ese momento no me lo planteó así, pero ella lo que me dijo fue, el diseño gráfico puede hacer mucho por las personas con discapacidad. Claro. Y yo le dije, va. Yo dije, ya entré con un protocolo, ya tengo asesor, pero voy a hacer todo el cambio. Voy a cambiar el protocolo, voy a hablar con el doctor Clos. Y usted va a ser mi asesora. Y si tú me aceptas, voy a pedir que tú dirijas mi tesis de maestría. Y entonces hiciste el cambio hice el cambio de protocolos, hizo el cambio ante el CONACYT también para registrar este nuevo proyecto de investigación, porque pues yo era becaria del CONACYT. Hablé con Gerardo y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Me dijo Gerardo, adelante, porque de verdad creo que eso es algo muy nuevo y creo que tienes mucho potencial para hacerlo. Él me decía, te puede dirigir la tesis Alejandro Tapia o ella, que es la doctora Dulce García, uh-huh. Y me dijo, haz el cambio y vamos a ver si la coordinación te lo aprueba. Entonces hice todo el movimiento, cambié mi protocolo, cambié todo, ya iba como en segundo trimestre y era empezar. Ya casi empezar. Un año, ¿no? Sí, en el segundo trimestre. Uh-huh. Eran 6 trimestres y lo que a mí me dijo el coordinador en ese momento es, bueno, yo te veo muy convencida, uh-huh. Creo que no sabes nada del tema, pero bajo tu riesgo. Y le dije, órale, sí, vamos a hacerlo. Convencí a la doctora Dulce, ella no había sido asesora del posgrado, conmigo entraba también como asesora al posgrado, uh-huh. Y entramos con la propuesta de investigación y pues fue muy interesante porque aprendí muchísimo y fui la primera alumna en graduarse con un tema de inclusión en el posgrado de CIAD, y cuando hice el doctorado, ya iba a la tercera generación del doctorado, pero fui la primera mujer en titularme del doctorado de CIAD de Xochimilco. Eso está muy interesante. Y cuando te gradúas, ¿cómo fue que empezaste a integrar tus temas de investigación en la cuestión docente? Ya en ese momento estabas dando clases, ¿no? Aquí. No, lo que yo hice fue, hice la maestría. La maestría, el tema de la maestría estaba enfocada al sistema Braille y el diseño de empaques. Y me enfoqué uh-huh. mucho en los empaques de medicamento de consumo humano. ¿Empaques de medicamentos? Sí, empaques de medicamentos, de cómo integrar la información para que las personas ciegas tuvieran acceso a la información del medicamento. Ahora ya vemos que es como muy normal que los medicamentos tengan braille, ¿no? Pero en 2002, del 2002 al 2004, que fue mi maestría, eso no, hace 20 años de eso, ¿no? Eso no existía. Solamente los medicamentos importados tenían la información en braille. Y yo me fui dando cuenta que era muy importante que la información estuviera accesible para ellos, que conocieran, por ejemplo, la fecha de caducidad, el tipo de medicamento o el principio activo, el tipo de la presentación del medicamento y, digamos, la dosis, ¿no? Porque uh-huh. Si una persona se toma una medicina que no le corresponde, el impacto en su salud puede ser a veces mortal. Entonces, en nuestro país hay mucha prevalencia de personas que tienen una discapacidad visual, pero de manera adquirida, ya sea por alguna enfermedad, por un accidente, y por los altos índices de diabetes en nuestro país, que es una enfermedad metabólica muy importante en nuestro uh-huh. país. Una de las consecuencias de esta enfermedad es que se afecta mucho el sentido de la vista y hay muchas personas con discapacidad visual adquirida a razón de que también son pacientes diabéticos. Entonces, digamos que a mí esto fue lo que me empezó a interesar. ¿Cómo fue el paso al doctorado? Acabé la maestría
me empecé a dar clases ahí en la UAM Xochimilco, en el tronco interdivisional, y entonces me buscó el coordinador del doctorado y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues voy a dar clases, ya acabé la maestría. Me dijo, es que ya está la convocatoria para el doctorado. Me dijo, y tu tema es muy bueno. Me dijo, yo te invitaría a que siguieras la investigación con el doctorado, y así fue como seguí en el doctorado, ya con un trabajo igual de investigación para personas con discapacidad, pero ya desde otro enfoque. Padrísimo, muchísimas gracias, Angélica, por todo esto que nos comentan y que pues lo vemos ahora, ¿no? En tus proyectos de investigación, en tu labor docente, todo eso, bueno, lo vienes, ¿no? Es un impacto maravilloso que vemos. Y ahora vamos a empezar pasamos a la segunda sección de este podcast, en donde aquí el interés o el objetivo es conocerte un poquito más a nivel personal, pero de una manera muy dinámica. Entonces te vamos a hacer una serie de preguntas a nivel de bombardeo para que en un segundo nos respondas con lo primero que se te viene a la cabeza sin pensarlo mucho, nada más, ¿no? Pregunta-respuesta. Entonces empezamos con la primera, que es, ¿tu salario es alto o bajo? Alto. ¿Dónde creciste? En Puebla. ¿Pasatiempo favorito? Leer. ¿Color favorito? Y no importa si no es el Pantone preciso. Azul, marino y naranja. Ah, muy bien. ¿Tocas algún instrumento musical? ¿El claxon? Ok, sí, cuenta. La cucaracha y todo. ¿Portada favorita de algún libro? Ay, me encantaba la portada de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Ajá, ¿cómo era? Era toda azul marino y era así como... Con naranja. No, era una portada azul marino que ya no me acuerdo, tenía como una foto de un balcón o algo así. Y cuando leí el libro dije, ¿por qué la portada es así? No tiene que ver. Pero el libro me encanta y esa portada me encantaba. Ah, buenísimo. ¿Cantante o grupo favorito? Híjole, me encanta la música. Pues depende el estilo, ¿no? Me gusta muchísimo Eros Ramazzotti. Me gusta mucho Umberto Tozzi. Igual también me gustan grupos de nuestra época, ¿no? Me encantan los Fabulosos Cadillacs, el rock en español. De ahí pasamos a Los Ángeles Azules, Juan Gabriel, ¿no? Depende cómo se vaya poniendo la pachanga. Sí, exacto. ¿Tienes algún talento oculto, además de poder entrarle a la máquina de offset y lavarla? Me encanta cocinar. Creo que no lo hago mal. No sé si es muy talentoso, pero me encanta hacerlo. No, está bien. Sí. No, sí. Y en una sola frase, esta es complicada. ¿Qué significa para ti la creatividad? La oportunidad de transformar la realidad con nuevas ideas y a partir de la experimentación. Bueno, pues ahora, seguimos con esta plática en donde queremos ir bordando esta parte de, pues, tu ámbito profesional, investigación, docencia, pero que también, pues, no dejamos de lado esta parte personal que de alguna forma incluso, ¿no? Pues nos guía o tiene muchísimo que ver con lo que hacemos. ¿Cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? Pues últimamente, desde que he estado en la parte de la gestión, es muy difícil equilibrar la vida personal con la vida profesional, ¿no? Estar en la gestión absorbe gran parte de tu vida, en realidad, ¿no? Neuronas y emociones. Sí, neuronas, tiempo, emociones, etcétera. Sin embargo, lo que he tratado es de, a pesar de estar en la gestión, no despegarme de la docencia. Yo he descubierto que la parte de docencia es algo que es un motor para mí. Estar en contacto con los jóvenes, con las jóvenes, con nuestros alumnos en el aula es mi espacio de paz, ¿no? Estar en el aula es así como mi hábitat preferido, favorito, ¿no? No he dejado de dar clases a pesar de estar en la gestión,
Me encanta dar proyecto terminal, me encanta dar clases en la maestría, en la MADIC. Me gusta mucho dirigir proyectos de investigación, he seguido dirigiendo tesis. Me buscan de distintas instituciones por el tema de la parte de la investigación del diseño relacionado a personas con discapacidad. Me buscan de algunos posgrados cuando tienen alguna propuesta de investigación de algún alumno o alumna para decirme, oye, tenemos este tema, creemos que posiblemente tú podrías ser una buena asesora, directora de tesis, y todo eso pues me ha permitido seguir trabajando en la investigación que yo realizo y no despegarme, digamos, del ámbito del aula y del ámbito de estar constantemente leyendo, revisando, actualizándome. Uh-huh. Y en la parte personal, pues algo que procuro es el fin de semana desconectarme de todo, ¿no? De todo. Sí. Voy con frecuencia a Puebla a ver a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, o de plano desconectarme y hacer algo que me gusta, como ir a algún museo, a un concierto, comer rico, ¿no? Creo que esos espacios así como de pronto de romper la rutina y el estrés son muy necesarios. Sí, encontrar un espacio para uno mismo, ¿no? Sí. ¿Y qué cualidades crees que son esenciales para ser un buen científico, investigador? Me parece que para ser un buen investigador científico, algo que hay que hacer es cuestionar todo el tiempo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que fue algo que aprendí en esa conferencia, ¿no? De la que les platicaba en la UAM Xochimilco. Cuestionar las cosas como son, no necesariamente es como deberían de ser, uh-huh. ¿no? Creo que debemos cuestionar todo el tiempo lo que está pasando, cómo podría ser una realidad distinta, qué se puede trabajar de manera diferente. Algo muy curioso que a mí me pasó cuando estaba haciendo la investigación del doctorado es que justamente yo estaba haciendo lo que mis asesores me decían, es, bueno, ya encontraste un método que se trata de cómo hacer diseño para personas ciegas, habría que seguir los indicadores de este investigador, hacer pruebas y verificar si ese método funciona. Uh-huh. Justo lo que descubrí fue que el método no funcionaba. Que a la hora... Tuviste que proponer un nuevo método. Exactamente, entonces... lo mejor que a mí me pasó fue equivocarme. Cuando estaba haciendo mi investigación del doctorado, sobre todo tener la parte teórica y someterla a la evaluación ya de las personas con discapacidad visual, a mí me hizo ver pues que ese investigador sí tenía mucho reconocimiento y planteaba un método que aparentemente funcionaba, pero cuando yo lo sometí a evaluación con las personas ciegas congénitas, me di cuenta que era completamente... inadecuado, okay. ¿no? Y entonces yo me puse a pensar qué era lo que yo tenía que hacer, para cuestionar esa teoría y sobre todo para hacer un nuevo planteamiento. Y ahí fue cuando, digamos, cambió toda mi visión sobre el quehacer del diseño relacionado a las personas con discapacidad, ¿no? Aprendí como toda esta parte de la importancia del diseño participativo, pero sobre todo con las personas con discapacidad desde el inicio del problema. Es decir, desde que tú planteas el problema, lo primero que hay que hacer es co-crear ese problema, co-plantear los objetivos, volver a pensar las preguntas de investigación con los usuarios y a partir de esa articulación de estas personas en el proyecto de investigación fue como empecé, digamos, como a validar tanto la propuesta teórica como la propuesta metodológica. Uh-huh. Y casi todos los proyectos que yo trabajo son con muchas personas, ¿no? El proyecto más pequeño que he tenido, pues a lo mejor estaba relacionado con 12 personas, ¿no? 8 personas con discapacidad y 4 personas que formábamos el equipo de investigación. Entonces, normalmente son proyectos que integran a un equipo grande,
interdisciplinario, y donde yo he tenido que aprender como otro tipo de dinámicas mucho más articuladoras del proceso metodológico de investigación y de colaboración en estos equipos. Ningún proyecto que yo hago está exento de la participación de las personas con discapacidad. Siempre hay personas con discapacidad en el grupo de investigación. Muy interesante, muy interesante. Y de esto que nos platicas y que empieza ya a verse el papel, el rol, cómo va llegando la inteligencia artificial, me parece como medular, ¿no? Saber esto que decías, cuestiona todo, ¿no? ¿Cómo podemos cuestionar, cómo podemos observar esto que está pasando, pero que no dejamos de lado el rol del diseñador para hacer su propio planteamiento, conocer, evaluar, etcétera, estas dinámicas con personas con discapacidad, etcétera? ¿Cuál ves tú que va a ser en un futuro o quizá no tan lejano? ¿Cómo va a ser esa interacción, esa entrada con la inteligencia artificial? ¿Va a haber preguntas que ahora las va a hacer la inteligencia artificial que quizá no salieron de un diseñador? ¿Cómo lo ves toda esta parte? Bueno, la parte de la inteligencia artificial a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque me parece que es una herramienta muy valiosa. Eso no significa que no la usemos de manera crítica, de manera ética, ¿no? Pero me parece una herramienta muy poderosa. Algo que he aprendido en la interacción con la inteligencia artificial es que necesitas saber más del tema tú que la propia inteligencia artificial. Claro. Para poderle pedir cosas, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues sí tiene una serie de datos que lo que va a hacer es conectarlos y darte una propuesta, ya sea a través de un texto o una imagen, pero en realidad poder evaluar la información que te da una inteligencia artificial o cuestionar una imagen o un video que genera, es que tú tienes que saber realmente más de lo que le estás preguntando para poder tener un parámetro crítico de decir, bueno, me está regresando esto la inteligencia artificial a lo que yo le estoy preguntando, y poder darte cuenta de que tal dato es equivocado o de que está dando una propuesta que realmente no funciona o que solamente está como conectando información y tú dices esto no hace sentido. Entonces me parece que como herramienta es muy valiosa, pero algo que es muy importante y que creo que habría que enfatizarlo más con los jóvenes es que para utilizarla hay que saber, armar un buen prompt, ¿no? Donde tú realmente le digas, quiero que actúes de esta manera, tu receptor es esta persona o este grupo y quiero que hagas todo esto, ¿no? Y que quiero que te fijes en esto y quiero que no hagas esto y estar todo el tiempo en la interacción revisando y corrigiendo lo que te da, porque muchas veces es información equivocada. Me parece que ese es el gran desafío de la interacción con la inteligencia artificial. Pero como herramienta a mí me parece muy poderosa, aunque sí, insisto, hay que usarla de manera muy preparada, o sea que la persona tiene que estar muy preparada, y también creo que algo que es muy importante es utilizarla de manera ética, ¿no? Ética. Eso es muy importante. Ok, vaya, en este panorama en donde pasamos del diseño de modas hasta diseños que integran a personas con discapacidad, puedo notar como un esfuerzo por tener una conexión particular con las personas, un entendimiento y una empatía con las personas que tienen algún uso sobre lo que se diseña. Y en este sentido, pues este programa nos escuchan de todo tipo de personas, pero ya acercándonos a la recta final del programa, me gustaría preguntarte qué consejo le darías a personas que están terminando la prepa o que buscan iniciar una licenciatura en diseño y que están interesados en desarrollar una carrera, una investigación alrededor de tu campo. Sí, bueno, algo que yo les recomendaría es que investiguen muy bien qué es el diseño, ¿no? Antes de meterse a estudiar esta carrera, porque luego lo que dicen es se trata de puro dibujar y no hay que pensar y no tiene matemáticas. Y es justo lo contrario. Cuando estudias diseño tienes que pensar, tienes que leer,
debes saber matemáticas, porque sí, hay muchas áreas del diseño que utilizamos las matemáticas, y donde además, algo que yo les digo, bueno, mi enfoque del diseño, sobre todo, que es un enfoque de diseño social, es que quien quiere estudiar diseño, por ejemplo, tiene que darse cuenta que no solo es replicar o tropicalizar, como muchas veces dicen, diseños que vienen de otras partes del mundo, y los tropicalizas y eso es hacer diseño en México. No. El diseño en realidad es una actividad de transformación, como lo decía al principio, en el ámbito social, cultural, económico y de mercado, en el contexto específico donde se realiza diseño, ¿no? En ese sentido, trabajar en el diseño implica mucho conocer la sociedad para la cual tú estás diseñando. Además, también tener una conciencia muy fuerte sobre los problemas reales de las personas y también los problemas reales del planeta que tenemos actualmente, ¿no? No nada más es el diseño centrado en lo fashion o, ¿no? Claro. Sí, o en el producto o en la mercadotecnia, que hay muchos enfoques de diseño. Yo lo que digo, mi apuesta es: el diseño debe tener una impronta social muy fuerte, y ahí es donde está el reto, porque ahí es donde tenemos que inculcarles a los diseñadores cómo desarrollar proyectos desde una gestión de innovación social, por ejemplo. Claro. ¿No? Ok. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que están luchando por alcanzar sus sueños en el ámbito científico? Yo ahí lo que diría es, me parece que muchas áreas del conocimiento, yo identifico al diseño como un área del conocimiento, porque cuando las personas que hacemos diseño en realidad reflexionamos, cuestionamos la realidad, cuestionamos los referentes teóricos, los modelos conceptuales, y empiezas a reflexionar sobre todo eso que implica la investigación, desde una parte muy rigurosa, sistemática, crítica. Me parece que eso es lo que va haciendo avanzar la propuesta del conocimiento. Y en México, por ejemplo, en México, y yo diría que en Latinoamérica también, creo que eso se está empezando a hacer ya de manera mucho más enfática. Claro, sí. Hace 35 años, cuando yo empecé a estudiar diseño, pues venían los modelos, ya sabes, de Estados Unidos o de Europa, y en realidad eran como los modelos teóricos que íbamos adoptando. A mí me da mucho gusto ver que actualmente el diseño en México y el diseño latinoamericano está teniendo una propuesta teórico-metodológica propia, donde todas las reflexiones en este campo del conocimiento están generando ahora sí como todo un marco teórico conceptual a partir del cual hacer diseño realmente para nuestras sociedades y para nuestra realidad cultural. Entonces, sí, yo lo que diría es, lo que siempre también les digo a mis alumnos es: ustedes quieren ser diseñadores, hay que leer. Hay que leer, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que cuestionar. Además, pues sí, hay que saber toda la parte técnica, ¿no? Donde está el dibujo, la parte de las tecnologías, etcétera. Pero algo que creo que no puede hacer, por ejemplo, la inteligencia artificial respecto de un diseñador, es la primera fase, que es la fase de la conceptualización. ¿Cómo concibes tú una nueva idea? ¿No? ¿Qué características va a tener? ¿Cuál es el concepto generador que existe, digamos, en el corazón de esa propuesta del diseño? Me parece que eso es algo que la inteligencia artificial va a ser muy difícil que realmente pueda llegar a proponer. Claro. Creo que la inteligencia artificial puede proponer mucho la parte técnica, ¿no? La parte de realización, pero la parte conceptual, creo que todavía va a ser un poquito distinta, ¿no? Claro. Difícil. Donde entra la verdadera creatividad humana. Exactamente. ¿No? Sí, claro. La imaginación, la ideación, las propuestas, la iteración. No, y la empatía con las personas, la priorización sobre todas las necesidades que se tienen en la comunidad. Exactamente. Y ya con estas prioridades sobre la mesa, ¿por qué se debería estudiar diseño aquí en UAM Coajimalpa? Bueno, porque nuestra carrera es
muy buena. Sí. Y no es porque lo diga yo, nuestra carrera, la virtud que tiene es que nosotros al interior del departamento y al interior de la división la concebimos como diseño integral y muchas veces no podemos como explicar muy bien qué es eso. Yo voy a dar lo que yo entiendo. Lo voy a explicar ahora. Uh-huh. Para mí, el egresado de diseño de la UAM Coajimalpa, en realidad no debe ser un diseñador técnico. Para mí es un diseñador investigador. Nosotros en la licenciatura le damos mucha formación al alumnado en el aspecto teórico-metodológico, para darles esas herramientas precisamente de plantear el diseño no como un proyecto, sino más bien como un proceso en el que abordas un problema específico y a partir de lo que tú vas sabiendo, cómo a través del diseño puedes emitir una respuesta a través de la configuración del diseño para resolver ese problema, ¿no? Y en virtud de eso, pues nosotros, bueno, yo lo que trato es de formar, cuando tengo la oportunidad de dar clases, a los alumnos desde este ámbito, ¿no? De sí van a aprender estas partes teóricas, metodológicas, técnicas, de habilidades, etcétera, pero lo primero que tienen que hacer es entender cuál es el problema real y a partir de eso cómo construir un problema de diseño y cómo a través de las herramientas que les vamos dando en la carrera pueden ir generando también sistemas de solución, que ese es otro diferenciador. Uh-huh. Entonces es el diseñador investigador, es el diseñador que no nada más hace como un producto, sino que genera un sistema de soluciones a partir de los diferentes conocimientos que le vamos dando. Uh-huh. Un diseñador de Coajimalpa en realidad aprende cosas o temas o conceptos sobre el diseño industrial, el diseño de información, el diseño gráfico, el diseño interactivo. Es un diseñador que también tiene clases de programación. Claro, sí. Y donde va articulando todos esos conocimientos para saber cómo abordar un problema, ¿sí? Cómo construir un problema y después abordarlo, y después cómo dar una respuesta desde el diseño, pero de manera sistémica y que en realidad tenga una fuerte vinculación con la sociedad. Entonces, estudiar diseño en la UAM Coajimalpa significa eso. No va a ser el diseñador que mueve más rápido el Photoshop o el InDesign. Claro. ¿No? Eso lo van aprendiendo incluso de manera propia. Uh-huh. Es un diseñador que tiene esas habilidades, pero que además sabe modelar, sabe programar, sabe de diseño gráfico, de diseño industrial, de generar prototipos, uh-huh, de programar, de incluso de trabajar con algunas cuestiones de microcontroladores, con impresión 3D. Actualmente, por ejemplo, en el laboratorio de diseño tenemos hasta unas máquinas de coser, porque a muchos de nuestros alumnos les interesa también la propuesta de modelos y prototipos también textiles. Entonces, tiene que ver pues con un ámbito amplio de acción. Hay una oferta muy amplia y aparte está este cuestionamiento que nos mencionamos al principio que tiene que ver con investigación, sí, y que es muy parte central de la carrera, ¿no? La metodología investigativa. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Así es, wow, una gran amplitud sobre las necesidades del diseño, sobre las aptitudes que se tienen que tener para estudiar, para investigar, para dedicarse. Uh-huh. Maravilloso, un capítulo muy interesante, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero como una última pregunta, quisiéramos saber a quién del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño te gustaría que invitáramos a Expreso de Ciencias. Pues a mí me gustaría que invitaran al doctor Luis Rodríguez Morales. Uh-huh. Luis Rodríguez, sí. ¿No? En la lista ya. A la doctora Dina Rochman. También está en la lista. Muy bien. Bueno, pues creo que... En la mira. Sí, cualquiera de nuestros compañeros del departamento creo que harán muy buenas entrevistas porque todos tenemos ámbitos de acción y de trabajo, creo que muy importantes y muy interesantes. No pues yo creo que por eso el propio Departamento de Teoría y Procesos del Diseño es un referente a nivel nacional. Sí. Sí, okay, por las excelente. Personas que conforman el propio departamento. Excelente, excelente. Y bueno, pues ahora sí, ya llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué les pareció esta experiencia?
Muy interesante, es una dinámica muy peculiar. Y bueno, estamos aquí para la siguiente emisión y muchas gracias por su tiempo, doctora. Ha sido una conversación muy interesante y que nos haya dado más información sobre todos sus aspectos de investigación y de enseñanza. Muchas gracias, Ismael. Yo también agradezco la oportunidad de haber hecho este capítulo. Espero que esto de el trabajo del diseño relacionado con los grupos vulnerables y con las personas con discapacidad, aunque no hablé mucho de eso, bueno, pero sea una semillita, igual que a mí me la sembraron como para decir, bueno, ¿y esto de qué se trata? Claro. ¿Qué más se puede hacer? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, sí, claro, y esa es nuestra intención, mezclar diferentes campos, diferentes profesores de áreas, para que conversen, para que se conozcan a veces, claro. Y pues es fascinante saber qué tipo de conversaciones surgen. Y bueno, así llegamos al final, muchísimas gracias. En este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances, conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a nuestra invitada, la doctora Angélica Martínez de la Peña. Muchas gracias. Como entrevistador al doctor Ismael Ariel Robles Martínez. Un gusto, nos vemos. Como siempre, la maestra Brenda García Parra. Nos vemos en el siguiente episodio. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.